Buenos días, les saludo en el amor del Señor. Sean todos muy bienvenidos a este hermoso culto en honor a nuestro gran Dios. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Alabado y bendito sea nuestro Dios. Tenemos la oración de invocación por Juanita Medina. Amén. Amén, hermano. Oramos al Señor. Papito amado, gracias le damos, mi Señor, por esta bella oportunidad que usted nos da de poder estar delante de su presencia, alabando, bendiciendo y glorificando su santo y divino nombre. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que usted es maravilloso siempre para con nosotros. Sabemos que su amor es inagotable hacia nuestras vidas. Sus cuidados, Padre Celestial, son tan inmensos que muchas veces no alcanzamos a dimensionar el amor que usted tiene para nuestras vidas. Amén. Tenemos la primera alabanza con Tirsa y Génesis. Quiero levantar
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tenemos la primera lectura devocional en esta mañana por nuestro hermano Elio Romero. Hola hermanos, buenos días Marisol, buenos días a todos los hermanos. Buenos días. Hermanos, me ha correspondido en esta mañana, para la gloria del Señor, compartirles una pequeña reflexión y el Señor ha puesto en mi corazón compartirles el pasaje que está en el libro de Jeremías, el versículo 23 y 24. Dice así la palabra del Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Esto he meditado harto en esta palabra, hermano, y se la quiero compartir. Quiero compartir cuál es el significado profundo de lo que nos explica aquí el profeta. Yo les pregunto a ustedes, obviamente no me van a poder contestar, en este minuto la situación nos impide que podamos tener algo más dinámico, pero sí en su corazón y en su mente, las preguntas que le voy a hacer, ténganlas y reflexionen en ello. ¿Por qué cosas alabó? ¿Tiene algo por lo cual se esté alabando a sí mismo? ¿Tiene algo por lo cual usted se esté jactando? Hermanos, vivimos en una sociedad llena de personas que se glorían en su sabiduría. Usted quizás ha visto personas, ciertos profesionales, ya sea un médico o cualquier profesional, donde usted va a su oficina, a su consulta, y tienen un montón de títulos colgados detrás. Sin perjuicio de que ello sea malo, ¿no? Pero aquí tenemos el celo del Señor, porque eso también es jactancia, eso también es vanagloriarse. Exaltan, dice esta persona, y desean que las personas se impresionen con sus logros académicos y con los inteligentes que son. El mundo está lleno de personas que se glorían en su fuerza, tanto física, ¿no? Los atletas, los que quieren ganar competencia, ellos se glorían, se vanaglorian de su actividad física y lo que pueden lograr tal vez en años de preparación, y lo que pueden lograr en un minuto y eso se acabó. Pero ellos se glorían de ello. La gente de negocios, tanta gente que estamos relacionados en alguna medida con los negocios, se jacta de las capacidades que tienen, se jactan del liderazgo, de su éxito empresarial. El mundo está lleno de personas, hermanos, que se glorían en sus riquezas. Quieren que todos sepan que son ricos, exhiben su riqueza para recibir adulación, con joyas ostentosas, automóviles de lujo, colosales mansiones, etc. Así somos los seres humanos, hermanos. Nos gloriamos en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza y en nuestra riqueza. Pero el profeta Jeremías dice que esto es lo que el Señor declara. Dice el Señor: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Es en esto en lo que tenemos que gloriarnos como cristianos. Pablo nos da a entender en la primera Corintios, en el capítulo 1, 26-29, dice que no hay muchos cristianos que estén entre los nobles o poderosos de este mundo. Dice que no hay muchos, deben haber, ¿no? Pero dice que no hay muchos. Dios, ¿a quién escogió? Dios escogió a lo despreciable y humilde y débil. No podemos decir que somos los más fuertes del mundo nosotros, pero sí podemos decir que conocemos y entendemos a Dios.
Finalmente, hermanos, es sorprendente y milagroso que criaturas tan pequeñas como nosotros, tan finitas, ¿no?, podamos conocer al Dios del universo. Dios se nos ha dado a conocer en Jesucristo y a través de su palabra. ¿Por qué entonces desearíamos gloriarnos en la sabiduría nuestra, en la sabiduría humana, en el poder humano, en las riquezas humanas, cuando puedo gloriarme en la realidad de que conozco al Dios del universo? La relación que tengo con Dios es más preciosa y valorable que la inteligencia, la fuerza o la riqueza. El conocimiento de Dios debe ser lo más valioso para nosotros, hermanos. Somos aún más valiosos para Dios. Esa es la maravillosa verdad al final del versículo 24. Dios se complace en quienes lo entienden y le conocen. Si usted y yo conocemos al Señor, como se ha revelado en la Biblia, comprendemos que Él es un Dios que ejerce amor y juicio, entonces, hermanos míos, Dios se complace en nosotros. Es importante que conozcamos al Señor, que entendamos cuáles son sus propósitos. Y la única forma de entenderlo es estudiando, redarguyendo las Escrituras. Hay muchas, hermanos, de repente situaciones que nos pasan en nuestras cabezas y tenemos que ir a la Escritura, a la Biblia. Y si no tenemos respuesta ahí porque no nos logramos entender, llamemos a nuestros líderes que tienen a lo mejor más conocimiento. Pero el Espíritu Santo no se va a equivocar, hermanos. Así que conozcamos al Señor, porque dice que Él es un Dios que ejerce amor y juicio. Y Él, si nosotros entendemos eso, si nos gloriamos de ello, se va a complacer en nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano. Tenemos la oración de alabanza con nuestro hermano José Blanco. Amén. Me gustaría partir mi oración hacia Dios, leyendo parte del Salmo 96. Dice así: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza. Gracias, Señor, te exaltamos a ti, porque tú eres digno, Señor. Simplemente nosotros debemos exaltarte, Señor, porque tú mereces, Señor, esta honra, esta gloria, Señor. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos sobre todo, Señor, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Rey, porque tú, Señor, eres quien ha entregado, Señor, a su Hijo para que nosotros podamos tener vida, Señor, y una vida abundante, Señor. Amén. Te pido, Señor, que nuestros corazones, Señor, se puedan estar completamente rendidos a ti, Señor, ante tu majestad, ante tu poder, Señor, confiando, Señor, que tú eres el Dios grande, Señor, sobre todo, Señor. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Sobre todas las cosas, Señor, tú eres el Señor. Sobre todas las cosas, Señor, tú eres digno, Señor, y que nuestra alabanza, Señor, que nuestro corazón, Señor, tenga, Señor, esta pasión, este deseo, Señor, de alabarte a ti, Señor, de exaltarte a ti con gozo, Señor. El gozo, Señor, que solamente proviene de ti, Señor. Alegrémonos juntos, hermanos, Señor, para que juntos el Señor se alegre también y se goce junto con nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 150, versículo 6 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Tenemos una segunda alabanza por Nati y Bárbara Ormazábal.
lectura devocional con nuestro hermano Jorge Cortés. Ya, buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Primeramente, darle gracias a Dios por este día y por su perdón. La palabra dice en Mateo 9, 5, 6, dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bueno, hermanos, esto sucede cuando unos hombres llevan a un paralítico donde Jesús. En los primeros capítulos se puede ver la fe muy firme de los amigos del paralítico. Ellos creían firmemente que Jesucristo podía y quería sanarlo. En el versículo 5 nos muestra su gran misericordia y nos pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Morir al pecado o seguir en esa cama donde estaba el paralítico? Si llevamos esos versículos a nuestra vida, la pregunta sería, ¿queremos renunciar a nuestros pecados o seguir paralíticos? La parálisis en nuestra vida sería todo lo que no es la voluntad de nuestro Padre, el pecado, el mundo y el diablo. Hermanos, debemos oír el mandato del Señor y levantarnos. Amén. Con nuestra hermana María Angélica. Una oración decisiva, digamos, para poder presentarse ante Él a través de su oración por el pueblo, un pueblo que sabía Él que estaba pecando, un pueblo que ante el Señor no tenía muchas cosas buenas que presentarle. Y sobre todo lo que hace Daniel es exaltar a nuestro Señor. Y en ese, digamos, contexto es que yo quiero presentar esta oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Volvemos, Señor, nuestros ojos a ti. Primeramente, Señor, para agradecerle. Señor, hemos sentido tanto, Señor, tu fidelidad, Señor, cada día. Cuán grande, Señor, es tu misericordia, Señor, que alivia cada día nuestros corazones, Padre. Y queremos, Señor, con un corazón, Señor, humilde, presentarnos ante usted para suplicarle, Señor, que usted, Señor, su mirada esté sobre su pueblo, sobre todo, Señor, sus hijos. Padre, y también te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que sentimos que hay una gran necesidad, Señor, para que ellos te conozcan y sigan tus caminos, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Queremos pedirte, Señor, por la salud de nuestros hermanos, por la salud, Señor, de estos seres humanos que hoy estamos viviendo, Señor, con esta pandemia. Queremos pedirte, Señor, por todas, Señor, las situaciones laborales, Señor, que nos complican, Padre, en nuestras vidas. Queremos pedirte, sobre todo, Señor, por la vida espiritual de aquellos que no te conocen, Señor, que sean venidos a tu reino, Señor, prontamente, Señor, y que tú envíes mensajeros para que ellos estén allí, Señor, proclamando, Señor, tu verdad, Dios mío. Te pido, Señor, que tu misericordia no nos abandone, Padre, porque tú eres grande, eres misericordioso y ellas son cada día mayores, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús, Señor. Te agradezco, Señor, y tenemos la certeza, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, y que tú tienes el control de todo, Señor. Y tú sabes cuáles son nuestras necesidades, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te hemos orado. Amén. Tenemos una alabanza por Martina y Carla Terrazas. Quebrantado
Amén. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Vamos a rogar al pastor Héctor Hernández que nos lleve en una oración por la palabra. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor que podemos estar juntos y en especial damos gracias al Señor por la presencia del pastor Ernesto López con nosotros. Vamos a orar al Señor para que Él nos hable en este tiempo y vamos a pedirle al pastor que luego de orar y antes de que Él nos comparta la palabra, nos cuente un poco de Él, de su familia, de su ministerio, para así poder conocerle también. Oramos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos ante tu trono de gracia. Agradecido, Señor, por todas las misericordias que cada día expresas sobre nuestras vidas. Agradecido, Señor, por el cuidado que cada día tienes de nosotros. Siempre impresionado, Señor, por la grandeza de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia, de tu fidelidad para con nosotros. Te alabamos por ello, Señor. Te damos gracias también por tus siervos, Señor, que están dispuestos siempre a edificarnos a través de una enseñanza, a través de una palabra, Señor, tuya. Oramos especialmente por Ernesto en esta mañana, para que tú en tu gracia, en tu misericordia, le uses con poder. Oramos, Señor, que tu Santo Espíritu nos instruya, nos enseñe a través de él, que nuestras vidas sean edificadas, Señor, y hacemos un compromiso de obediencia con lo que tú nos enseñes y nos mandes en el día de hoy. Bendice a tu siervo. Dale de tu gracia, Señor, y cada uno de nosotros nos disponemos a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, buenos días. Aquí en México son todavía buenos días. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Es increíble la oportunidad de poder estar a tanta distancia y estar en el mismo momento, viéndonos y compartiendo. Bueno, hay que aprovechar la tecnología. Es algo nuevo para mí. No estoy muy acostumbrado a hablar por pantalla, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Yo pertenezco a la Iglesia del Pacto desde hace 44 años. Ya tiene un tiempito. Estaba joven cuando llegué ahí. Me convertí hace 46 y llegué muy pronto ahí a la Iglesia del Pacto. Y ahí he estado desde 1976. ¿Sí? Estudié en la universidad, fui maestro de bachillerato por mucho tiempo, hasta que Dios me llamó a trabajar, a prepararme para trabajar más en el trabajo, en el acompañamiento pastoral. ¿Sí? Y así lo hice por muchos años. En los últimos 3, 4 años ya no estoy como pastor en una iglesia, sino más bien trabajando, apoyando en diversas áreas pastorales de la iglesia, por ejemplo, el Consejo Pastoral en la Iglesia del Pacto de México y algunas cosas así. Doy consejería familiar y pastoral, individual, familiar, de pareja, etcétera. Y me interesan muchísimo los temas de formación de familia. Considero que son básicos, elementales, muy importantes, de acuerdo al plan y propósito de Dios para la humanidad. Me gusta trabajar mucho temas de identidad personal, identidad del individuo, formación de los jóvenes, jóvenes adultos, temas de sexualidad, temas de sanidad interior, en fin, todos esos temas me apasionan mucho. Y no es que me apasionen así que nada más por mi gusto, creo que Dios ha hecho un llamado muy claro a trabajar en eso y es un desafío muy fuerte. Colaboro también con un grupo estudiantil cristiano que en México se llama Compañerismo Estudiantil. Hay uno similar en Chile, Grupo Bíblico Universitario de Chile. Soy asesor pastoral ahí y también colaboro ahí desde el mismo tiempo en que conocí el pacto, he conocido este grupo y Dios me permite servir ahí. Tengo una familia, mi esposa Isa, 2 hijos, Ernesto de 27, Ruth de 22, María Fernanda les conoce, a Ruth y a mi esposa les conoce porque asiste aquí en México, la hemos conocido en la Iglesia del Pacto, en Misión DF. Y bueno, me da mucho gusto poder estar ahí. Saludos a David, tuve oportunidad de conocerle hace unos 3, 4 años, en vivo y en directo, no digitalmente.
Un saludo, David. Y bueno, me da mucho gusto poder estar con ustedes para compartir y para poder reflexionar algo sobre la palabra. Algo sobre un tema que desgraciadamente es muy popular hoy. Es presente siempre en la vida del ser humano, sin embargo, hoy es demasiado popular. Las crisis. ¿Cómo enfrentas tú las crisis? Las crisis son parte de la vida. Hay crisis de desarrollo que a todos nos toca. Desde que nacemos hasta que morimos vamos de crisis en crisis de desarrollo. Etapas de cambio del ser bebés a ser niños, a ser adolescentes, a ser adultos. El matrimonio es una etapa de cambio, tiene sus crisis y no necesariamente tiene una connotación negativa en esto del desarrollo, porque es parte de ir creciendo, ¿sí? Requiere ajustes, requiere cambios para enfrentar las nuevas situaciones que vienen, ¿sí? Y es normal. El problema es que ahora enfrentamos una crisis accidental, esas que no está programada, esas que de pronto nos despertamos y encontramos problemas que no teníamos antes. Y ya llevamos meses en esta crisis, la crisis del COVID-19. Y la crisis, dentro de esta crisis hay otra, la crisis del aislamiento. No sé cómo lo vivan allá, pero desde el mes de marzo, yo soy el único de mi casa que sale a la calle. Mi esposa lleva todas esas semanas, 3 meses, más de 3 meses ya, ¿sí? Sin salir a la calle, literalmente, ni a la banqueta. No por miedo, sino precaución. Si no es necesario, no salimos. El único que sale soy yo, con todos los rituales de limpieza para entrar, etcétera, etcétera. Salgo en auto, gracias a Dios es más fácil así, pero es una crisis dentro de otra crisis. Y además está la crisis de incertidumbre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo va a ser cuando regresemos? ¿Cómo van a ir mis hijos a la universidad y tomar clases presenciales? En fin, cuántas cosas. No sé cómo lo vivan por allá en el norte de Chile, pero aquí hay zonas donde se está viviendo un poco difícil. Estamos hartos, cansados. Esto agota emocionalmente. Yo tengo todo ese tiempo, desde marzo a la fecha, de no poder ver a mi mamá, por ejemplo. Ella está en una residencia para adultos mayores. Obviamente no se permiten las visitas ahorita. Es mayor, ya tiene mucha dificultad para entender muchas cosas y ahorita vive ya una crisis. ¿Por qué no vienen a verme? No podemos. ¡Ah, qué cosas se juntan, ¿verdad? Estamos en un tiempo de crisis. ¿Cómo enfrentas tú las crisis, mi hermano, mi hermana? Vamos a leer un texto que está en 1 de Samuel 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Los dos hombres de David, las dos mujeres de David, Ahionam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Un texto impactante, un texto que nos habla de situaciones muy, muy dolorosas. Un texto en donde los protagonistas son David y sus hombres, hombres de guerra, acostumbrados a pelear. Tenemos, al menos por películas o libros, el perfil de ese tipo de hombres, ¿no? Fuertes, que nada los inmuta, que enfrentan el peligro, en fin, ¿sí? Y sin embargo, es importante notar
cómo enfrentan estos hombres una tragedia. Y dentro de esta tragedia, una crisis. Su casa, su ciudad, su familia, ¿sí?, les ha sido quitada. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen ellos ante esto? Lo primero que notamos es que al ver todo esto y enterarse de todo lo que había pasado, ¿sí?, al llegar David con los suyos a la ciudad, ¿sí?, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hombres valientes, aguerridos, lloraron. ¡Ay, qué diferente descripción a la que podría ser nuestra cultura latinoamericana! Los hombres no lloran, no se quiebran, no se inmutan, nada les hace daño, son duros. Mentiras de nuestra cultura, que ojalá, especialmente los varones, nos quitemos. Aquí vemos un texto muy auténtico, como suele ser la Biblia, honesta y directa en la descripción de la humanidad. ¿Sí? Lloraron, alzaron la voz hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Una tragedia, ¿sí? Y vemos dos reacciones diferentes ante la tragedia. La primera, la normal. Ante toda tragedia, ante toda crisis, viene una incredulidad que nos pega. No puedo creer lo que está pasando. A mí no me está sucediendo. Esto no es cierto. Esto sucede a otros. Es normal. Y de ahí el impacto de emociones. Tristeza, dolor, llanto, coraje, ira. Es normal. Es normal. Y en una crisis como la que vivimos, hermanos, hay que aprender a reconocer esto como algo normal y que debe ser atendido. No por ser normal se debe de dejar, pero hay que enfrentarlo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el texto. Esta primera reacción fue normal. Todos lloraron, todos se dolieron y todo. Pero vemos en el versículo 5, ¿sí?, 6, ¿sí?, que hay algo diferente. De pronto, los hombres de David tienen una reacción diferente a David. Dice, David se angustió mucho. Ya tenía el problema de haber perdido a su familia ahí, ¿sí? Pero se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Una reacción ante la crisis, amargura de alma, dejarse llevar y dominar por el dolor, por la angustia. Y entonces empezar a hacer cosas locas. Eran los hombres de David. David era su jefe, lo admiraban, lo respetaban, pero era tal su amargura que querían apedrearlo. En contraste con esto, vemos que David tiene una reacción diferente. Dice al final del verso 6, ¿sí? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David no dijo, sí, me quieren matar, yo voy ahora, no se envalentonó y dijo, ahí yo voy a enfrentarme a ustedes y con las mismas armas y yo soy más fuerte que ustedes y por eso soy el jefe y van a ver. No. Él, una frase que dice muchísimo, vamos a tratar de ver qué pudiera estar involucrado. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Misma situación, misma tragedia, pero cada uno lo maneja diferente. No hay recetas para manejar una crisis. Hay principios generales, pero cada uno de nosotros reacciona diferente. No hay que juzgarnos, hermanos. Aquí vemos reacciones extremas, ¿sí? Unas por amargura de alma. Una crisis, dirían hoy los psicólogos, yo no soy psicólogo, soy consejero pastoral, pero uso algunas herramientas de psicología. Y los psicólogos dirían, los hombres de David no manejaron bien su crisis, no la enfrentaron, no procesaron sus emociones, sus sentimientos, y se dejaron llevar por la amargura, ¿sí? Quisieron tapar el dolor con la ira y la venganza. ¿A qué llegaron? Llegaron a lo que se llama hoy por los psicólogos una crisis secundaria. O sea, una crisis emocional súper fuerte, que puede conllevar depresión reactiva, que puede llevar violencia extrema, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso es muy importante en estos tiempos aprender a manejar las crisis sanamente. No quiere decir que ya no duele, pero quiere decir que se procesa el dolor, se procesa la angustia,
Se evita que la ansiedad nos invada. Se evita que se nos envenene el alma, el corazón. ¿Sí? ¿Qué querrá decir esto? Esta circunstancia, esta frase que nos describe que David hizo algo diferente, se fortaleció en el Señor. En la versión que leímos, Reina Valera, dice así, pero una versión, Dios habla hoy, dice, mas David puso su confianza en el Señor. La nueva versión internacional nos dice, David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Y una traducción también moderna, traducción en lenguaje actual, dice, David confiaba en que Dios podía ayudarle, así que se animó. No quiere decir que David no sufrió. Él lloró. Él sufrió. Él tenía dolor. Pero él sabía dónde ir con su dolor. Sabía que podía tener ánimo. Ánimo no quiere decir estaba gozoso y agradeciendo. Gracias Dios por todo lo que pasó, te alabo y te bendigo. Eso es tontería, hermanos. ¿Cómo podemos decir gracias Dios porque ya no tengo a mi esposa aquí? O mi familia se fue y se la llevaron. No, nos duele. Pero sí podemos decir, el gozo del Señor, el que nos habla tanto la Biblia, no es un gozo que evade el dolor. Es un gozo que lo enfrenta con esperanza de que Dios está presente a pesar del dolor. A pesar de que las circunstancias no son buenas. No es un gozo fácil. Es un gozo con esperanza, pero que lleva también a procesar el dolor. Para tener sanidad emocional necesitamos aprender a procesar el dolor. Y los seres humanos, ¿cuánto dolor acumulamos en la vida desde niños? Algunos, demasiado. Demasiada injusticia, demasiada opresión. Otros no tanto. Pero todos, de una manera u otra, nos va marcando. Porque vivimos en un mundo caído. En un mundo en el que domina el pecado. Y Jesús nos advierte, en el mundo tendrán aflicción, tendrán problemas, tendrán conflictos. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Él no dice, yo les quitaré el dolor. No, él dice, yo he vencido la causa del dolor. Por lo tanto, ustedes pueden vencerlo, pero hay que enfrentarlo. ¿Sí? ¿Qué puede querer decir esto de se fortaleció en el Señor? Veamos algunas cosas de David. Número 1, sabemos que David, en palabras del mismo Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre perfecto, pero es impactante. Siempre me ha impactado, me ha llamado muchísimo la atención esta descripción. Porque David, cuando le dice a Saúl que lo va a quitar de ser rey y va a dar su reino a alguien conforme al corazón de Dios, ¿a quién se lo dio el reino? A David. Está describiendo a David entonces, ¿no? Es impactante, ¿sí? Y sabemos a grandes rasgos que David no era un hombre perfecto, cometió demasiados pecados, tonterías tremendas, pero tenía un gran celo por estar bien con el Señor. Si alguien tiene duda, lea el Salmo 51 de arrepentimiento, después de haber adulterado, ¿sí? Por ejemplo. Un gran celo, una gran búsqueda de Dios. ¿Sí? Pero veamos algo que a mí me llama la atención mucho, y en algunos salmos de David. David era una persona que en los salmos plasmaba, no todos los salmos son de él, algunos sí, otros no, plasmaba todo su ser. Como músico, como poeta, tenía la capacidad de expresar poéticamente, ¿sí?, sus emociones. Las emociones, ¿sí?, la poesía es el lenguaje con el que expresamos las emociones. A uno nos cuesta mucho trabajo, yo soy malo para eso, ¿sí? Pero a otros les sale de manera más natural. Y David, cuando estaba en crisis, en otros momentos, recuerden que fue perseguido por Saúl, fue acusado de traición, fue de muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué hacía David? Voy a leer solo unos textos del Salmo 6. Por ejemplo, nos dice en el Salmo 6, no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. O sea, estoy débil. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta honestidad hay en David para hablar de lo que él siente dentro de sí? Fortalecerse en el Señor no creo que sea
voy a repetir 3 versículos, me los aprendo de memoria, me convenzo y ahora enfrento todo lo que sea. No. Fortalecerse en el Señor es encontrarnos con Él, creo yo, que es encontrarnos con Él en donde estamos. Estamos en la angustia, como David, aquí en el Salmo 6. Honestamente, Señor, estoy aquí, angustiado está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Con honestidad. David tiene una tremenda honestidad con Dios, que a veces hasta algunos en un momento dado podría parecer como irrespetuoso. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? O sea, Señor, no te tardes, apúrate ya. Alguien una vez me dijo, ay, yo nunca podría hablarle a Dios así. Pero notamos que Dios no le reclama a David nunca. ¿Sí? Esto. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Sigue el Salmo 6. Por tu gran amor, ponme a salvo. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Es David. Es el rey David. ¿Sí? De quien se habla, ¿se acuerdan que del Mesías se hablaba del linaje de David? Es David el que está hablando como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Parece que aquí hay una clave en la fuerza en que podía tomar David de Dios. Ir ante él tal como estaba, tal como se sentía. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son tan formales religiosamente? Tan lindas a veces por las palabras, pero no suenan naturales. Sí, formalidad, claro que tiene que haber respeto, claro que tiene que haber reverencia, claro que sí, pero naturalidad. ¿Quién de nosotros habla con nuestro Padre terrenal como a veces hablamos con Dios? Padre mío, te quiero pedir un favor. ¿Podría su eminencia darme permiso de ir a la calle? No, ¿verdad? Lo hacemos más natural. Oye, papá, quiero salir, ¿me das chance? ¿Sí? Oye, ¿me das tantito dinero? Necesito comprarme unos refrescos. O sea, con respeto, con cercanía. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones podemos evitar ir a Dios con naturalidad? ¿Sí? Con espontaneidad. ¿Dónde estamos? No donde quisiéramos estar. Hay tantas frases de algo que yo llamo prosperidad emocional, teología de la prosperidad emocional. Un hijo de Dios no sufre, un hijo de Dios no le duele. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Yo a veces he oído hermanos así en la iglesia. Bendecido, hermano. Y yo sé por mi trabajo pastoral que esa persona tiene crisis tremendas y está sufriendo. ¿Qué está haciendo? ¿Una actitud de fe o queriendo evadir? ¿Por qué taparnos? ¿Cuántos de nosotros cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Aunque estemos mal, decimos, bien, gracias, gracias a Dios. ¿Y cuánto bien nos haría decir, ay, qué bueno que me preguntas porque estoy re mal? Vamos a platicar, escúchame, por favor. ¿No hemos tenido necesidad de eso? Yo muchas veces. Y como consejero he aprendido a captar eso. Y cuando capto que hay algo más de un bien, gracias, así muy natural, muy formal, digo, a ver, ven para acá. ¿Y por qué esos ojos tan tristes? ¿Y por qué esa mirada que ni siquiera quiere verme a los ojos? ¿Qué pasa? Claro, con respeto, con sensibilidad, con amor, ¿sí? Y boom, la persona se abre y saca todo lo que le está haciendo daño. ¿Y saben qué? Sacar el dolor no resuelve el problema que lo ocasionó, pero nos prepara para enfrentarlo. Nos da paz en nuestra mente y corazón para enfrentarlo. Creo que David tenía algo de esto. Y no es David nada más. No es David nada más. Hay otros salmos que no da el tiempo de revisarlos, pero sería interesante poder revisar salmos de lamento en la Biblia. Es algo que han cultivado muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia, pero que en el tiempo actual no son muy populares. No, hermanos, hay que gozarnos. Disculpen. Hay muchas cosas en la vida por las cuales tenemos que lamentarnos y dolernos. También que gozarnos, claro que sí. Pero fíjense también otro matiz de esta honestidad en Job. Conocemos la historia de Job, ¿sí? Sufrió,
muchas crisis. Se le juntaron materiales, ¿sí? Personales, su salud, sus posesiones, sus hijos. Para colmo, su esposa no le comprendía. ¿Qué le dijo su esposa en un momento dado? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Y él le dice, oye, espérate, tranquila, ¿no? En fin, crisis tras crisis tras crisis, mucho dolor. Y luego encima de eso sabemos que hubo amigos que lo mejor que hicieron fue llegar, estar con él una semana en silencio, y eso fue lo mejor, porque cuando empezaron a hablar, lo juzgaron. Está sufriendo por tu pecado. Uf, algo así como no me ayudes, como cuando alguien dice, estás sufriendo porque no tienes fe. Uy, yo vengo a que me ayudes y resulta que me acusas de que no tengo fe. Palabras tan vanas, tan huecas, que no deberíamos de decir nunca a alguien que duele, alguien que se duele. ¿Sí? Porque si así hubiera sido Jesús con nosotros y en los relatos del Evangelio, pues nunca hubiera sanado a nadie. Hubiera golpeado a los leprosos, hubiera pateado a los ciegos. ¿Pero qué hizo? Los sanó, les perdonó los pecados, ¿sí? Después habló de esto, ¿no? Después dijo, ve, por ejemplo, alguien le dijo, no te juzgo, no te condeno, vete y no peques más. Sí, o sea, atendía todas las áreas, pero primero lo que era obvio, el dolor, el sufrimiento, ¿sí? Job, en el libro de Job encontramos, yo les animo, hermanos, a leer completito el libro de Job, porque a veces en la Biblia leemos pasajes así como versículos sacados fuera de contexto y no los aplicamos. El libro de Job es, no está, a mí se me dificulta la lectura de Job, me cuesta, pero cuando lo he logrado leer completo, puedo encontrar cosas que encajan muy bien. Y nada más quiero mencionar algo. Job, en su dolor, se quejó ante Dios. Se quejó fuerte. En Job 3, del 1 al 19, él se atreve a quejarse, ¿sí? De haber nacido. ¿Por qué nací? ¿Por qué salí de la matriz de mi madre? Maldito el día. O oscurezcase el día, algo así. Lo pueden verificar bien, después, por favor, en Job 3, ¿sí? En que que desaparezca el día en que se dijo, varón ha nacido. Y ahí empieza a decir, mejor me hubiera sido haber sido un abortivo. ¿Por qué? Porque era tanto el dolor que decía, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? Jeremías, el profeta Jeremías, del cual ya se reflexionó un poquito antes, ¿sí? Él llegó a decir en un momento, yo no quiero vivir, Señor, estoy harto. Elías, el profeta Elías, ¿se acuerdan de Elías? Después de haber vencido a los profetas de Baal, en una crisis, una depresión muy fuerte que le llegó, por miedo, huyó, y dijo, Dios, quítame la vida, no vale vivir. Estaba en una depresión horrible, una crisis que le dominó. Jonás, en medio de toda su rebeldía, desobediencia y todo, ¿sí? Un profeta de Dios también deseó morir. Y Dios nunca les reclamó eso, porque sabían que estaban en crisis, entendía la expresión del dolor, entendía, sabía que había que sacar eso para sanar de ese momento, ¿sí? Porque esas emociones y esos estados mentales que nos pueden llegar a dominar en medio de una crisis son muy dañinos, ¿sí? Las emociones nos las dio Dios para avisarnos cuando algo no está bien y hay que atenderlo. No para anularlas, no para ignorarlas o taparlas. Nos las dio para decir, algo está mal, revísalo. Claro, revisamos la emoción de alegría y decimos, pues sigamos alegres, ¿no? Está re bien, estoy contento. Pero las de dolor hay que ver por qué. A veces nos mostramos enojados, pero realmente estamos tristes. A veces estamos furiosos. Creo que ese es el mecanismo favorito en nuestro machismo mexicano. Estoy enojado, estoy duro, en lugar de decir estoy triste, porque eso suena a debilidad. O tengo miedo. He conocido varones que dicen, reconozco que las veces que me he puesto bravo, furioso con mis hijos o con mi esposa, es porque realmente tengo miedo. Miedo de no poder apoyarlos. Miedo de que hagan algo mal mis hijos. Y en lugar de decir, tengo miedo de que la rieguen,
Me enojo y los agredo. ¿Se arregla la cosa? No, se empeora. Y los hijos dicen, mi papá no me entiende nunca. Estoy sintetizando muchos casos y situaciones que suelen darse por no ser honestos emocionalmente. Porque no nos enseñan eso en nuestra cultura. De niños, niño, no llores, los hombres no lloran. Las mujeres no se enojan así de feo, ¿eh? Tienen que ser más educaditas. No pueden enojarse. Entonces tienen que tapar el enojo. En fin, hay muchas cosas así. Hay que aprender a expresar. Job expresó su dolor. Fíjense, en Job 7 dice unas palabras nada más para darnos una idea. Por lo que toca a mí no guardaré silencio. La angustia de mi alma me llama a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. ¿Soy acaso el mar, el monstruo del abismo, para que me pongas bajo vigilancia? Le está hablando a Dios. Cuando pienso en mi lecho, cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, a mi dolor, ¿sí? Aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. ¿Se han ido a acostar preocupados, pretendiendo dormir? Y uno no puede dormir y todo se empeora. Es algo así como lo que le pasaba a Job, ¿no? Voy al lecho queriendo dormir y ahí mismo sigo yo sufriendo, Señor, no me contestas. ¿Qué está pasándome, no? Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. ¿Qué cosas dijo Job? Y más otras, muchas más otras. Lo interesante es notar que en Job 42, al final del libro, Dios le dice a los amigos de Job, díganle a mi siervo Job que ore por ustedes, porque ustedes no hicieron lo recto, no, porque ustedes no les escucharé, por cuanto no hicieron lo recto, como lo hizo mi siervo Job. ¿Qué está diciendo Dios? Que Job, aún con todas las quejas, algunas cosas insensatas, pero movido por el dolor, con honestidad, hizo lo bueno. Porque se encontró con Dios a final de cuentas, ¿sí? Unas palabras ahí en ese mismo capítulo 42, le dice a Dios, de oídas te había oído, te había conocido, pero ahora te conozco cara a cara. ¿Cómo fue eso? A través del dolor, con honestidad. ¿Saben qué, hermanos? El camino al crecimiento, no lo digo por masoquismo, pero nos lo muestra la Biblia. El camino al crecimiento es un camino de dolor. El camino de la glorificación para Jesús, ¿cuál fue? La cruz. Si no hubiera habido cruz, Pedro no hubiera dicho, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, por ejemplo. Nosotros queremos la exaltación, la gloria rápida, pero siempre va precedida por el dolor. Es la vida humana. ¿Qué siervo de Dios, qué personaje bíblico no sufrió? Díganme ustedes uno que no haya sufrido, que todo le fue bien. Jesús, pues Jesús, hijo de Dios. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo en Getsemaní? Cuando iba a orar. Mateo 26:38. Cuando se separa del grupo de discípulos, junto con sus 3 amigos más cercanos, Jacobo, Juan y Pedro, ¿sí? Y Mateo 26:38 dice, registra ahí Mateo lo que dijo Jesús. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. ¿Sí? En otra versión dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús, nuestro Señor Jesús, en su humanidad, como buen ser humano también sufría, también le dolía. ¿No lloró Jesús cuando murió Lázaro? ¿Por qué lloró? Por dolor. Porque nosotros no sabemos expresar con naturalidad nuestras emociones. Jesús reconoció, estoy angustiado hasta la muerte. Tanto que me siento morir. Jesús reconoció eso. ¿Y qué hizo? Fue ante Dios. ¿Fue suficiente una oración? Recordemos que regresó 3 veces. Iba con sus amigos y les decía, velen y oran. En otras palabras, ayúdenme.
No se me duerman, necesito su apoyo. Y regresaba a orar lo mismo. ¿Se acuerdan de su lucha esa noche, verdad? Pasa de mí esta copa, Señor. O sea, yo sé lo que va a suceder, Dios. Padre, sé lo que va a pasar. Y me duele. Si es posible, que no suceda, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Estaba dudando Jesús? No. Estaba enfrentando su dolor y fortaleciéndose en el Señor, diciendo, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ay, caray, cómo duele, Señor. ¿Sí? Pero se atrevió a expresar lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Lo primero que es normal que hagamos en las oraciones, Señor, resuelve este problema mío. Y él dice, pues no lo resuelvo, atiéndelo. Te toca resolverlo a ti, yo te acompaño, yo te digo por dónde, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús se fortaleció en el Señor, en el Padre también, al externar su angustia de muerte. Es horrible sentir algo así. Yo no he estado al borde de la muerte, pero sí he sentido una angustia de muerte. Cuando me avisaron que mi papá estaba agonizando en un accidente automovilístico. Ay, qué horrible se siente el corazón, todo el interior, todo. En fin, ¿qué ser humano, quién de nosotros no sufre cosas así en la vida? ¿Sí? Con esto, hermanos, lo que quiero decir es, en el texto que iniciamos, ante una situación igual, hubo dos reacciones diferentes. Una de amargura de alma, de no procesar la crisis ni las emociones, ¿sí? Y actuar dominado por las malas emociones, queriendo venganza. Y otro que dijo que se fortaleció en el Señor. Y la frase es muy rápida. He tratado de lo que yo creo, tratando de ver otras facetas de David, su honestidad emocional ante Dios, saber reconocer sus emociones. No me estoy especulando, pero en base a eso podría decir, David lo primero que hizo fue, Dios, mis esposas, ¿qué pasó, Señor? Cuídalas, ¿cómo es que se las llevaron? No está bien, protégelas, que no tengan ningún daño, que no mueran, ¿sí? Señor, no sé qué hacer, Señor, yo no puedo salvarlas así, aquí ahorita, ¿qué hago? En fin, sacar todo ese dolor, ¿sí? Mojar, como dice un salmo, no necesariamente en ese momento quizá, ¿no? Pero mojar la cama llorando. ¿Han sufrido, hermanos, algo fuerte? De llorar hasta sudar. Yo reconozco una característica de mi cuerpo. Cuando estoy, que me empieza a querer ganar la ansiedad por algo, la angustia, empiezo a sudar en frío. Ay, es horrible. Pero hay que saber, nuestro cuerpo nos avisa. Cuando hay algo que nos está dominando en nuestro corazón, nuestro cuerpo avisa, ¿sí? ¿Se acuerdan el Salmo 32? Cuando David dice, mientras callé, envejecieron mis cuerpos, ¿sí? Envejecieron mis cuerpos, se secaron mis huesos, va diciendo así. Él está hablando ahí, mientras no confesé mi pecado. Confesé mi pecado y había angustia, había dolor, lucha emocional, ¿sí? Expresar entonces, con honestidad, con honestidad. Y estoy hablando de expresar de manera sana, ¿eh? No es esa expresión de voy y le rompo los cristales a mi vecino porque tengo angustia, ¿verdad? No, olvídenlo, ¿no? Eso, no, por obviedad, no. Una expresión sana, una expresión que podemos hacer con Dios, con honestidad. Y la Biblia nos da muchos textos, dije aquí algunos, hay más y se puede profundizar más, de la honestidad para hablar con Dios. Dios no se pone nervioso que le reclamemos. Él es Dios. Y si le reclamamos con honestidad por dolor, ¿saben qué? Yo lo que siempre digo en algo que creo firmemente y trato de animar, se vale, si quieres hacer berrinche delante de Dios, hazlo, por llamarlo así, hasta berrinche. Solo que, para que no sea berrinche, después de que desfogues todo y desahogues todo delante de Dios, quédate ahí escuchándolo. Porque un berrinche es hacer la pataleta y me voy. No, lo sacas y lo escuchas. Por eso David, en muchos salmos, después de decir, estoy cansado, ¿hasta cuándo, Dios? Ayúdame, tengo miedo, me siento angustiado. Después decía, mas yo confío en Jehová. Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza, ¿sí?
Entonces está escuchando también, porque se vale que le digamos a Dios todo, pero también que lo escuchemos. Como le dijo a Job, Dios en un momento dado le dijo a Job, ¿quién es este que oscurece el pensamiento? En otras palabras, ¿quién es este que dice tantas tonterías ya? Y le dice, yo te pregunto, ciñe de varón como varón tus lomos, Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Algo así como que, ahora sí, vamos a fajarnos bien los pantalones y vamos a hablar claro. Y Dios le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando? Y le muestra su poder. Dios nunca le explicó a Job por qué sufrió. ¿Por qué sufrió todas esas tragedias? Le mostró su poder. Job lo que necesitaba era estar seguro de que Dios Todopoderoso todavía estaba presente. Y todavía podía hacer algo, como lo hizo. Y todavía podía salvarlo y sacarlo de esa crisis. ¿Cómo enfrentas tú las crisis? Lo que necesitamos es esperanza. No esperanza en que se acabe esto pronto, por favor, y ya. Esperanza de que Dios está aquí y Él me acompaña. Aún en el caso de mi muerte, si así fuera, está conmigo. Hablo del extremo, ¿sí? Si estoy dolido, aquí me acompaña. Hay esperanza, ¿sí? En la Biblia se practica mucho el lamento y es algo que deberíamos de retomar, no por pesimismo, sino por salud emocional. Varios escritores cristianos manejan esta frase y me encanta a mí, creo que es muy cierta. Sin sanidad emocional no podremos llegar a la santidad. Sanidad y santidad. Alguien una vez me dijo, oye, pero eso de sanidad emocional suena para psicólogos. Bueno, si la ciencia humana nos puede ayudar, usemos lo que nos puede ayudar. Pero hay muchas cosas que aún las ciencias de la conducta, ¿sí?, nos pueden ayudar. No sustituyendo a Dios, nunca, pero sí como herramientas. Sin sanidad emocional no hay santidad. Y fíjense, en su mente, si lo pueden escribir, háganlo, pero escriban sanidad y santidad. Pero en su mente nada más reproduzcanlo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos palabras? Solo hay una diferencia, una letra. La T. Y la T se parece a la cruz. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble lo que puede hacer la cruz de Cristo! Pero necesitamos también, humanamente, aprender a reconocer, a conocernos nosotros mismos, conocer nuestras áreas fuertes y débiles, reconocer nuestras emociones, enfrentarlas, procesarlas, ¿sí? Y no caer en la trampa cultural en que hemos caído. Los hombres no se quiebran. Las mujeres son emocionales, los hombres no. Ja, ja, ja. Y sufrimos si no lo creemos. No es cierto. Aprendamos del lamento. Unas ideas, hermanos. El lamento nos ayuda a vivir fieles a Dios en un mundo caído. ¿Hay duda de que nuestro mundo está caído y por lo tanto hay sufrimiento? El lamento nos recuerda que podemos ser fieles a Dios. También nos permite expresar emociones profundas a Dios, con honestidad. Pero para expresarlas a Dios primero hay que reconocerlas, para expresarlas. Y nos falta, hay que aprender. Aprendamos de la Biblia, hermanos. El lamento también nos permite vivir tensión entre un Dios bueno y un Dios de sufrimiento. La tensión que existe. Dios, tú eres bueno porque hay tanto mal en el mundo. Hay una tensión ahí, ¿verdad? Muchos culpan a Dios del sufrimiento, ¿sí? Y dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite todo esto, no? La tensión que hay entre esto, ¿sí?, por el mundo del dolor y pecado que vivimos, nos ayuda el lamento para ir entendiendo cómo movernos en esta tensión. Porque son dos verdades. Dios es bueno, pero también existe el mal y el pecado y el dolor. El lamento es un antídoto contra ignorar nuestro dolor y la indiferencia del dolor de otros. Ignorar nuestro dolor. A ver, por ejemplo, hermano, hermana, si tú ignoras un dolor en la muela, si tú lo ignoras, ¿qué va a suceder dentro de 3 meses? Va a ser insoportable. A lo mejor te tienen que sacar la muela. Porque ¿saben qué?
el dolor avisa. Hay un escritor cristiano que habla del dolor como un regalo de Dios. Cuando nos duele la cabeza y nos tomamos una aspirina y se nos quita el dolor de cabeza, pero no atendemos el origen del dolor de cabeza, el estrés, la tensión o algo más fuerte, una infección, ¿qué nos pasa? Nos va mal, tapamos el dolor, pero no lo atendimos, ¿sí? Es importante, ¿sí? No ignorar nuestro dolor, no ignorar el sufrimiento, porque entonces, si lo ignoramos, somos indiferentes al dolor de otros. El lamento nos ayuda a evitar eso. Nos hace capaces de llorar con los que sufren. Es un mandato. Llorar con los que lloran. Nos libera para expresar enojo y frustración con nuestras propias limitaciones. Hay un salmo, creo que es el 147, no recuerdo exactamente, que fue escrito en Babilonia y que se quejan, en ese salmo hay una queja de que en Babilonia les decían, a ver, judíos, ustedes saben cantar cosas muy bonitas, cántenlas. ¿Sí? Y dice, nos hacían cantar y todo. Dice, al final dice, que los hijos de estos agresores se han estrellado sobre la roca. ¡Qué horrible! Es un salmo imprecatorio, de una queja tremenda. ¡Qué frase tan impactante! Y no quiere decir, ay, qué bonito, qué bonita frase, ¿no? ¿Saben qué? Es una muestra de que ante Dios hay que expresar lo que sentimos, dejando a Él la acción. No nosotros, cuando en los salmos pide que mis enemigos sean destruidos. No es tanto que yo voy a destruirlos, sino Dios, tú deténlos, frénalos, ¿sí? Que no sigan actuando, ¿sí? Tener la honestidad de expresar ante Dios lo que sentimos y dejar la acción a Dios, ¿sí? Es muy importante siempre hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Como dice Pablo, por nada estén preocupados o afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Todo lo que tienes, exprésaselo a Dios. Todo díselo, ¿sí? Y dale gracias. Porque te escucha, porque va a actuar. Es un paso de fe, ¿sí? ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón, tus pensamientos y tus sentimientos y emociones en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo ahí es, mira, lo que tienes que hacer y resolver, lo tendrás que resolver. Pero primero busca la paz de Dios para que estés preparado para hacerlo. Volviendo al texto inicial, David y sus hombres lloraron, estaban angustiados, querían apedrear a David y David se fortaleció en el Señor. ¿Y qué hizo David? Ya no lo leímos, pero el versículo 7 en adelante dice, y David consultó a Dios y Dios le dijo, ve por tus mujeres, vayan por sus familias. Van a vencer. Y las rescataron. ¿Se imaginan si David no recurre a Dios? La crisis hubiera sido peor. ¿Sí? David, enfrentando la crisis bien, fortaleciéndose en el Señor, con todo lo que implica, ¿sí? Estuvo preparado para dar el siguiente paso. Liberar a su familia y la familia de los demás. Y pudo guiar a sus hombres. Esa es la fuerza de un hombre. No nada más un guerrero valiente, sino un corazón fuerte en el Señor. No se resolvió el problema, pero tuvo la paz de Dios para saber qué hacer y para actuar. Y eso es lo que debemos de hacer. Eso es clave cuando enfrentamos las crisis, hermanos, hermanas. Buscar la paz de Dios. La paz de Dios. ¿Cómo enfrentas tú las crisis? ¿Cómo apoyas a otros que están viviendo crisis? Con honestidad, con sinceridad, donde estás en el dolor y no con palabras huecas que suenan bonito, pero que a veces solo son palabras. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Pero no lo quiero decir, repito, como esa frase que a veces son tan trilladas para saludarnos. Bendecidos, hermanos, bendecidos. Ya pierde sentido la palabra bendición, porque la usamos tanto que la malgastamos, ¿no? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Aprendamos de la honestidad de David.
a buscarlo, volcándonos, ¿sí? En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por alma me refiero emociones, sentimientos, inteligencia, voluntad, ¿sí? Cuerpo, nuestro cuerpo se duele en las crisis, duele la cabeza, el estómago, etc. Atendámoslo, ¿sí? Y fortalezcámonos en el Señor. Bien, hermanos, espero que esto sea de ayuda y nos guíe para enfrentar las crisis que vivimos. Y Dios nos ayude y dé sabiduría para enfrentar esta crisis tan global que vivimos y aprendamos y crezcamos a través de estas experiencias, para que Dios nos use mejor con otros, en nuestra vida y con otros. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, pastor. Tenemos ahora la oración de agradecimiento por la palabra. Nuestro hermano Flavio Godoy. Amén. Invito a mis hermanos a inclinar sus rostros. Soberano Padre, tú que nos cuidas y nos amas, como todos los días, Señor, podemos encontrar en tu palabra aquello que toca nuestro corazón, nos enseña, nos confronta, pero lo mejor de todo, Señor, es que nos puede guiar. Hoy, en este momento de crisis y tal, como lo hizo tu palabra, Señor, nos das herramientas para poder enfrentar nuestro diario vivir y también para poder ayudar a otros y ser de bendición, Señor, para otros. Te agradezco porque en tu palabra podemos encontrar esperanza y también nos alimenta y nos permite crecer como hijos rectos, Señor, que tú esperes, como ejemplo para los demás y también para proclamar tu evangelio. Te doy las gracias nuevamente, papito, porque ha sido una palabra que ha tocado nuestros corazones. Te doy gracias también por nuestro hermano, porque tú, a través de él, Señor, él es un instrumento que permite darnos tu palabra, para así continuar con una hermosa semana y bendecidos en tu nombre. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tenemos la quinta alabanza, nuestro hermano Marco Urrutia. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que brilla y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tenemos un video pequeñito de los jóvenes del Pacto de Chile, así que para que lo veamos. ¿Listo? 3, 2, 1. Hola, soy el tío Ricky y tengo la misión de enseñarles los pasos del coro de la canción Todo lo has cambiado de Danilo Montero. Así que por favor pongan atención, es muy fácil. La parte del coro es así. Y no me callaré. Día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Así, facilito. Son 4 veces. Eso es todo. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me
Hermanos, hoy tenemos de cumpleaños, o sea, esta semana hemos tenido a Carlita y a Giovanni. Aquí en Calama no hemos tenido cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Tenemos oración por los cumpleaños, nuestra hermana Fanny Díaz. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendice. Oremos por nuestros hermanos que están de cumpleaños. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias y alabamos tu nombre por las bendiciones que nos das cada día. Hoy queremos darte gracias, Señor, por el regalo de la vida. Rogamos tu bendición y tu gracia sobre la vida de nuestros hermanos jóvenes. Y que tú uses su vida cada día para que ellos puedan honrar tu nombre. Oramos para que tú confirmes el ministerio que le has otorgado a cada uno de ellos, para así puedan dar testimonio de ti también, Padre. Y que en tu bendición le otorgues a cada uno de ellos lo que les conviene a su vida. Que les des también sabiduría y sea tu palabra quien direccione sus días. Y que en cada uno de ellos obres conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos la presentación de la escuela bíblica. Ya, ahora vamos a ver. ¿Cómo se llamaba nuestro héroe de hoy? Gedeón. Muy Gedeón. bien. ¿Y a quién venció Gedeón? Niñas. Marianitas. Muy bien. ¿Cómo eran los marianitas? Malos. Muy malos. Era un ejército muy malo. Y Dios ayudó a Gedeón a vencerlos. Muy bien. A ganar. A vencer. Muy bien. Le vamos a pedir a la Ágata y a la Ámbar que nos digan el texto bíblico de hoy, ¿ya? Señor, muéstrame tus caminos. Señor, muéstrame tus caminos. Salmos 25, 4a. Señor, muéstrame tus caminos. Salmo 4a. 4a. Muy bien, chiquillos, se pasaron. Estuvieron muy bien en la clase de hoy día. Vamos a despedirnos entonces. Les dejo besitos y muchos abrazos. ¿Le gustó la clase? Sí. ¿Sí? ¿Le gustó saber de Gedeón? Sí. Muy bien. Besitos y abrazos. Nos vemos entonces el domingo. Chao, chao. Bueno, hoy día hemos estudiado un atributo más de Dios. ¿Qué atributo estudiamos hoy, Charlotte? La misericordia. Muy bien. ¿Y qué significa la palabra misericordia, Tita? No darle castigo en misericordia. Ya, no dar el castigo a otro. ¿Por qué debemos darle misericordia a otros? Belén. Porque Dios nos da misericordia sin parar. Muy bien, Dios nos da misericordia sin parar. Y el versículo de memoria que aprendimos hoy nos lo va a decir la Francia y el Juan Francisco. A ver, 1, 2, 3. No retuvo para siempre su enojo por su deleite en misericordia. Miqueas 7:18b. Muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya. Ya pues.
Eso sería. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Ya? Chao. Chao. Que estén bien. Chao. De verlos. Chao. Chao y hola mamá. Chao Belén. Chao papi.
Dios me ama. Gracias, Señor, por amarnos. La bendición final, nuestro hermano Jan Massa. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo en el cual tú nos has permitido poder, Señor, reunirnos a través de esta forma, Señor. Y agradecemos, Señor, también por tu palabra, para que también sea siendo vida, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, oramos, Señor, para que usted, de norte a sur, Señor, de nuestro territorio, Señor, de los que se pueden conectar a través de internet, Señor, sean bendecidos, sean guardados, Señor, sean prosperados, sean, Señor, ayudados cada día a que poder tomar siempre las mejores decisiones, Señor, conforme a tu palabra nos indicaba. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder ser Padre, Hijo, Señor, agradecidos de lo que tú nos das, Señor, cada mañana. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos a nuestro hermano Ernesto, Señor, que también ha sido, Padre, parte de esta reunión. Y así también a cada iglesia, Señor, que es representada en Calama, Señor, sean guardados los hermanos, sean bendecidos. Acá en Antofagasta, seas tú, Señor, también obrando en misericordia con aquellos que esta semana también tienen que salir de su hogar a trabajar, Señor, para que usted también sea guardándole. Señor, no nos olvidamos de aquellos que están enfermos, para que usted también, Señor, sea dándoles vida y salud, Señor, y recuperando a aquellos, Señor, que en el corto plazo también puedan, Señor, agradecer lo que tú has hecho en sus vidas. Te agradecemos, Señor, este tiempo, tu fidelidad, guarda de mayor a menor, Señor, en todo tiempo, bajo toda circunstancia. En tu nombre oramos, a ti te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu maravilloso Hijo. Amén. Nos podamos despedir. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Que sigan A todos, hermanos. Gracias, los quiero mucho. Bendecida. Bendiciones. Feliz día, papito. A todos.